Gracias por asistir a esta convocatoria. Vamos a hacer una presentación con la directora general de una serie de puesta en escena de lo que es determinadas rutas, las va a contar ella, pero quiero hacer hincapié en reforzar esa imagen que viene muy bien en estos momentos. Celebramos San Jorge y tenemos mucho que celebrar. El propio Estatuto de Autonomía dice que los aragoneses tenemos que defender nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura, etcétera, etcétera, porque somos una comunidad histórica. En esas rutas se refleja algunos de los periodos de nuestra historia, en vestigios patrimoniales y en acontecimientos históricos de enorme trascendencia, como son las cuestiones que veremos en esos, con reflejos, digo, en esos municipios. Hemos sido reino, hemos sido corona, hemos sido elemento clave en la construcción de lo que es hoy el Estado español, y eso se refleja en estas rutas que vamos a plantear para reforzar, como digo, la imagen histórica del turismo cultural de peso, del turismo que busca reforzar, como digo, esa imagen y esa identidad que tenemos como pueblo. Y además, curiosamente, en estos recorridos pues hay montañas, hay valles, hay parques naturales, hay gente que al final, la gente que está en el territorio también se ha forjado esa imagen del aragonés serio, pactista, trabajador, esforzado. Y desde luego lo que queremos hacer en estos momentos es, como les digo, estimular el consumo de este producto turístico, estimular el consumo, y para ello vamos a hacer una difusión de, creo que una de nuestras señas de identidad, esa historia plagada de vestigios patrimoniales, plagada de vestigios históricos, y en esas 7 rutas ya van a ver cómo yo creo que se obtiene una imagen de nuestro pasado glorioso, porque el presente, los que creemos en el futuro de esta tierra, también lo vemos con optimismo, a pesar de la pandemia, porque los grandes proyectos empresariales, la posición cultural de esta comunidad autónoma, los éxitos del sector cultural en el cine, etcétera, etcétera, yo creo que son también un punto de apoyo que empleamos en las campañas anteriores de gente aragonesa que está destacando en las artes y en las letras. Le dejo a la directora, pues, para que les explique estas 7 rutas y luego me someteré a las preguntas que ustedes quieran plantearnos. Gracias. Bien, pues hoy ponemos en escena un nuevo producto turístico, que es el producto turístico de la Corona de Aragón, fruto de un inmenso y extraordinario trabajo que se ha realizado desde el Servicio de Promoción Turística y a partir de un estudio que le hemos encargado a la empresa de Gozarte, y que viene como digo, a poner en valor ese magnífico patrimonio, esa historia, ese legado que nos han dejado 600 años de historia y que han quedado con una huella extraordinaria en todo el territorio aragonés. Este legado que nos diferencia de unos y que nos une a otros, tiene unas posibilidades extraordinarias desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico, de promoción y puesta en valor de todo lo que conllevó el Reino de Aragón y la corona aragonesa. Yo creo que no cabe duda que esto es una apuesta turística, pero es una apuesta política y que tiene una serie de objetivos. En primer lugar, poner en valor y difundir el magnífico patrimonio aragonés que la Corona de Aragón nos legó. En segundo lugar, unir todas las actuaciones relacionadas con la Corona de Aragón en un solo producto turístico, en beneficio de toda la comunidad, pero también en beneficio de toda el área de influencia de lo que fue la Corona de Aragón. En tercer lugar, honrar la historia de Aragón,
sentirnos orgullosos de lo que fuimos y de lo que somos gracias a nuestro pasado y a nuestra historia, a lo que significó la constitución del reino y de la corona aragonesa. Y, por supuesto, contribuir a que se conozca la historia real, la de verdad, y que no se tergiverse, por parte de ningún territorio. Por lo tanto, estos son los objetivos y hay, como producto turístico, muchos actores implicados. En este caso están implicados el recreacionismo, pues todos conocemos que a lo largo y ancho del territorio aragonés hay muchas localidades que celebran diferentes recreaciones históricas. La mayor parte de ellas, por no decir casi todas, tienen como un punto, un nexo de unión que es o el Reino de Aragón o lo que fue la corona aragonesa, como son las alfonsadas, las bodas de Isabel, el compromiso de Caspe, los esponsales de Petronila y de Ramón Berenguer. Todos tienen esa parte de los siglos de historia que supusieron la corona aragonesa. Otros actores implicados son las visitas guiadas que se van a ver aumentadas a través de este producto turístico, a través de 57 empresas que tenemos de guías turísticos que podrían trabajar en todas estas rutas que les vamos a presentar y a través de 17 agencias receptivas que pueden comercializar este producto turístico. Por supuesto, el sector turístico también es uno de los actores implicados en alojamiento, restauración, oficinas de turismo, el comercio local a través de los artesanos, del propio comercio local, de souvenirs, regalos, etcétera, etcétera. Y qué duda cabe que uno de los actores implicados que más va a aumentar el número de visitas es el patrimonio y el arte ligado a la Corona de Aragón. El arte ligado a la Corona de Aragón tiene que ver con el románico y con el mudéjar y, desde luego, hay un ingente patrimonio a lo largo de todo el territorio aragonés que se va a ver beneficiado de estas rutas turísticas que estamos planteando, no solo a los aragoneses, por supuesto, a las personas que viven en Aragón por las limitaciones de restricciones de los momentos en los que estamos, pero que este producto pretende ser un producto internacional para llegar a las zonas de influencia de lo que fue la corona aragonesa. Y en patrimonio tenemos desde el monumento de Alfonso el Batallador, la Aljafería, que fue Palacio de Reyes, Loarre, que lo mandó construir Sancho Ramírez, San Juan de la Peña, Roda de Isábena, San Victorián, todos lo que fueron los panteones reales, San Pedro el Viejo, Sigena, el Castillo de Monte Aragón, Trasmoz. Hay, como digo, un ingente patrimonio con respecto a los actores implicados y lo que supuso la Corona de Aragón. Pero luego también hay elementos propios que también se introducen, como fue el derecho aragonés, a través de los fueros y del derecho civil aragonés. Nuestros límites también tienen que ver con la Corona de Aragón. Los límites de nuestra comunidad autónoma provienen de la Edad Media. El de otras comunidades autónomas provienen de leyes que se dictaron en el siglo XIX. Las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón también nos es propio por estas condiciones. Los hechos históricos, como el compromiso de Caspe o la coronación de los reyes de Aragón en la SEO. La bandera de Aragón también tiene que ver con el resto de banderas de lo que fue la corona aragonesa, con partes de nuestra bandera en otras banderas que formaron parte de la corona de Aragón. Las calles, nombres de institutos. Pero entendemos que todo ello no se corresponde con el conocimiento de lo que fue la Corona de Aragón y del conocimiento que tenemos los aragoneses sobre ella. Y por eso lo que queremos hacer es reivindicarla y ponerla en valor para que la conozcamos de lleno y la podamos difundir y sentirnos orgullosos de ello. El cliente al que va dirigido este producto turístico pues tiene unas características en las que entendemos que su motivación principal es la cultural, por lo tanto, la franja de edad va entre los 35 y los 65 años. El gasto diario iría entre la horquilla de los 60 y los 120 euros. El tipo de alojamiento, principalmente en hoteles, apartamentos turísticos o casas rurales. El nivel de estudio sería un nivel de estudios medio-alto. Y las características serían pues, un gran interés por los lugares nuevos y diferentes, una mayor frecuencia de los viajes,
empleo del transporte local una vez en el destino, la búsqueda de la autenticidad, la máxima interacción con los lugares de destino y con sus habitantes y también el consumo de productos y de restauración local. Por lo tanto, entendemos que si analizamos las fortalezas y las oportunidades que nos da este producto turístico, entendemos que la Corona de Aragón se asocia muy rápidamente a un territorio concreto. Por lo tanto, este producto turístico lo que nos va a servir es para que, una vez que la movilidad nos permita iniciar las promociones nacionales e internacionales, podamos posicionar un producto turístico muy asociado a nuestro territorio, como fue Aragón y la Corona de Aragón. Y como oportunidad, lógicamente, pues que yo creo que los aragoneses tenemos cada vez más ganas de conocer nuestra historia y sentirnos orgullosos de ella. Por eso proponemos 7 rutas turísticas, la ruta de las órdenes militares, en las que se centra, porque hemos hecho el diseño de 7 rutas para que haya un recorrido por las 3 provincias aragonesas. En la ruta de las órdenes militares se centra más en la provincia de Teruel, en Montalbán, Alcañiz, Valderrobres, Castellote, Cantavieja, Mirambel, Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, a través del testamento que Alfonso I el Batallador dejó a las órdenes militares del Temple, del Hospital y del Santo Sepulcro, a las que tuvieron que renunciar a cambio de importantes posesiones en el reino, y todo gira, como digo, en torno a ello. Por supuesto, en cada una de las rutas militares, no me voy a centrar ahora en ello, está en el estudio y estará, luego os enseñaré la página web, cada uno de los monumentos, hechos históricos que se pueden visitar en cada uno de los municipios que les invitamos a recorrer a lo largo de cada una de las rutas. La segunda ruta sería la ruta de la Orden del Císter en Aragón, en la que hay un paseo por Veruela, Tarazona, Grisel, Calatayud, Nuévalos, Rueda y Caspe, y que tiene que ver con el retiro del monje francés de Roberto Molesmes cuando renunció a la Orden de Cluny y restableció la austeridad que caracterizó a esta orden benedictina. La tercera ruta es la ruta del Santo Grial, que va de Bailo, Monasterio de San Juan de la Peña, Jaca, San Adrián de Sasabe, Yebra de Basa, Huesca y Zaragoza y el Palacio de la Aljafería, y que gira todo, lógicamente, en torno a lo que se consideró la ruta del Santo Grial en la Última Cena, y según la tradición pues se custodió en Aragón antes de llegar a la Catedral de Valencia, y por lo tanto esta ruta va dedicado a ello. La siguiente ruta es la ruta de Ramiro II el Monje, que va de Huesca, Sanurbe de Nocito, Tierra Antona, el Real Monasterio de San Victorián, Roda de Isabena y Barbastro, y cuenta la leyenda de la campana de Huesca, la leyenda de Ramiro II preocupado por la desobediencia de los nobles y de todo lo que conllevó hasta que los llevó a hacer cortar las cabezas y sofocar la revuelta y dar lugar a esa famosa leyenda de la campana de Huesca. La siguiente es la ruta del Reino de los Mayos, que pasa por Agüero, Bolea, Castillo de Loarre y Ayerbe, y que tiene que ver el origen del Reino de los Mayos en la dote del rey Pedro I de Aragón, cuando se lo entrega a su segunda esposa, Berta, con motivo de los esponsales que se celebraron en la Catedral de Huesca. La siguiente ruta es la ruta tras los pasos del Batallador, y que va del Monasterio de San Pedro de Siresa, Castillo de Monte Aragón, Huesca, a través del Monasterio de San Pedro el Viejo y del Museo de Huesca, pasa por Zaragoza para ver el Palacio de la Aljafería, el Museo Alma Mater, el Monumento del Parque Grande y otros homenajes, y finaliza en Fraga. Y, lógicamente, gira en torno a la gran figura que fue para nuestro territorio Alfonso I el Batallador, desde que empezó sus estudios en el monasterio de San Pedro de Siresa hasta que cayó su poder en 1118 en la ciudad de Zaragoza.
Y la última ruta es una ruta más genérica, que es la ruta de la Corona de Aragón. Parte de los condados de Ribagorza y Sobrarbe, que fue la constitución del Reino de Aragón. Pasa por Jaca y alrededores, por Huesca y la Hoya de Huesca, el Somontano de Barbastro, Cinca Medio y Monegros, y acaba en las tierras de Zaragoza y de Teruel. Y, lógicamente, esta ruta de la Corona de Aragón repasa los enclaves más importantes desde los orígenes hasta la época de la expansión hacia el Mediterráneo. Hemos creado, a través del producto turístico, cuando en turismo creamos un producto turístico, lo primero que se hace es un estudio para partir de unos hechos relevantes. En este caso son hechos históricos y también patrimoniales, pero si fuera el producto turístico de la pesca, pues serían los tipos de peces que uno puede pescar en Aragón, ¿no? Y a partir de allí creamos rutas, las señalizamos, hacemos una página web, hacemos una logomarca y nos vamos a las ferias y a los actos de promoción para colocar este producto turístico donde sabemos que se vende a los turoperadores y agencias que compran este tipo de productos turísticos. La logomarca se ha creado también para este producto turístico, viendo la necesidad de asociar el producto de la Corona de Aragón a nuestra propia marca turística. Por lo tanto, hemos utilizado los elementos, el grafismo de la marca turística de Aragón y la tipografía. Y de una forma más conceptual, lo que hemos hecho es crear una logomarca que tenga que ver con los hechos históricos, porque aquí lo que queremos contar es la verdad. Y la verdad de la Corona de Aragón fue la verdad de una serie de unión de territorios a través de hechos históricos probados en diferentes escritos y que muestran la singularidad de esos 600 años de historia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer un repaso de muchos documentos de la unión y relación de los hechos documentados y hacer un juego para formar una corona a través de la unión de todos estos documentos. Y lo que hacemos es unirlos como se unieron los territorios, manteniendo las peculiaridades de cada uno y de en medio surge la turística. Así que hemos hecho pues eso, un juego de formar una corona gracias a la unión de todos estos documentos, que son hechos probados, que forman los diferentes picos de una corona, que une territorios, que marca las peculiaridades y que, como digo, se utiliza el grafismo. Vamos a ver el vídeo de la Constitución. Pues esta es la imagen que vamos a utilizar para vender este nuevo producto turístico, como digo, en los mercados y en las agencias y en la turoperación que trabaja el turismo cultural y en la que también hemos hecho una página web para difundirla, para que las personas que ahora, tanto los aragoneses como las personas que viven en Aragón, puedan disfrutar durante el confinamiento perimetral autonómico de las diferentes rutas que les proponemos. Además, como viene un puente, pues yo creo que es magnífico para aprovechar y difundir todo ese patrimonio. Tienen ya la web disponible, también códigos QR para acceder a toda la información, tanto en tablets como en ordenadores como en dispositivos móviles, donde también aparecen todos los recursos turísticos comarca a comarca y todo el patrimonio de cada una de las rutas y lo que se puede hacer en cada una de las 7 rutas que planteamos. Y simplemente para finalizar, que nosotros vemos en este producto turístico la posibilidad de tener muchos aliados en el futuro. Una vez que se desconfine las comunidades autónomas, nuestra idea es hablar con los territorios que formaron parte de la corona aragonesa, con Cataluña, con Castilla, con la Comunidad Valenciana y con Baleares,
para trabajar ese producto de manera conjunta, al igual que con diferentes puntos y enclaves de Italia, como Nápoles, Sicilia, Cerdeña, o de Francia, Córcega, la Occitania, o incluso de Grecia, que formaron parte de la corona aragonesa, y que constituir en un futuro un itinerario cultural europeo, que incluso podamos acceder también a fondos europeos para promocionar esta ruta europea. Y yo creo que hay que aprovechar la tradición del pactismo, ¿no?, que proviene de aquí, de los pactos que hubo en los diferentes territorios que se unieron bajo la soberanía de un rey, que era el rey de Aragón, y que fueron ejemplo de convivencia. Así que, pues no me queda más que concluir que creo que es un producto turístico que, en un primer lugar, va dirigido, lógicamente, a los aragoneses en este proceso de, como digo, de confinamiento perimetral autonómico, pero que debe servir para posicionar nuestro destino turístico en todos los territorios que formaron parte de la corona aragonesa y utilizarlo como un producto turístico internacional. Gracias, Elena. Bueno, me imagino que este vídeo que hemos visto se lo vais a mandar a la Embajada de España en Bulgaria, que nos pidió documentos gráficos para promocionar, porque se estaba despertando cierto interés en esta historia, como decía, en el Justicia de Aragón, que es una institución que se estudia en algunas naciones también. Bueno, simplemente, a ver, preguntas que tienen ustedes. Para visitar estos lugares... Sí, buenos días. ¿Para visitar estos lugares se puede hacer a través de las oficinas de turismo o tiene que comprarse en una agencia? Esto no me ha quedado muy claro. Hay diferentes vías. He dicho al principio que este producto turístico se había hecho con la colaboración, lógicamente, con el trabajo de nuestro servicio de promoción turística y de la empresa de Gozarte, que es quien ha diseñado el estudio. Pero también lo hemos hecho en conjunción con todas las comarcas aragonesas. Este producto turístico también es gracias a todo el trabajo que todas las comarcas aragonesas han volcado para que, con el interés, lógicamente, de que se difundan sus hechos históricos, sus recreaciones, su patrimonio, su historia. Y, por lo tanto, en las oficinas de turismo va a haber información. Lógicamente, hay información de todas estas rutas que les planteamos, porque los técnicos comarcales de turismo son conocedores del diseño de este producto turístico y, por lo tanto, si se acude a una oficina de turismo se le dará toda la información pertinente y, lógicamente, hay un enlace a la web donde sale toda la información, pero, además, lo que pretendemos es comercializarlo a través de las agencias de viajes receptivas, que son las que se encargan de, una vez que traemos a los clientes a nuestra comunidad autónoma, de servir de cicerones, ¿no?, que enseñen este tipo de rutas turísticas. Entonces, no sé si con la colaboración de las agencias de viajes también implica colaboración de establecimientos que estén incluidos dentro de estas rutas. Cada vez que diseñamos un producto turístico, este es el inicio, es decir, desde la Dirección General de Turismo hacemos un estudio, creamos las rutas, difundimos lo que el producto turístico tiene que difundir, se habla con las agencias de viaje, con las oficinas de turismo, se pone la página web, etcétera, etcétera. Y luego lo siguiente, a partir de ahí, el fin, por así decirlo, de la creación de un producto turístico es crear ahora me sale la palabra. Crear un club de producto, un club de producto. Porque lo que hacemos es asociar el producto a las empresas, que son las que se tienen que beneficiar de esto. Nosotros no comercializamos, el Gobierno de Aragón no comercializa, no vende. Por lo tanto, lo que hacemos es poner encima de la mesa un producto turístico que creemos que va a contribuir a traer mayor número de visitas, pero las empresas tienen que unirse a este producto turístico y, pues, por ejemplo, los artesanos hacer algo relacionado con la Corona de Aragón, los pasteleros hacer algo relacionado con la Corona de Aragón,
en la coronación de los Reyes de Aragón se hacían pasteles específicos de la corona de la coronación, del acto de coronación de los Reyes en la SEO. Y ver las singularidades y las peculiaridades de cada territorio para que los empresarios se impliquen en cada uno de los proyectos turísticos que les planteamos y que adapten sus establecimientos también a ese tipo de turismo cultural que les va a venir. Pero en el caso, por ejemplo, del producto turístico del cicloturismo, la creación de un club de producto significa por ejemplo, que los hoteles se adaptan para tener garaje para bicicletas, para tener un kit de arreglo de bicicletas en el caso de que haya pinchazos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el fin de la creación de un producto turístico, que las empresas se unan a ese club de producto para que salgan beneficiados de la creación de este producto turístico. ¿Tiene una estimación de cuánta gente podría llegar a interesarse por este producto? A ver, la mayor parte del turismo que viene a Aragón es un turismo cultural. Podríamos estar hablando de que prácticamente entre el 60 y el 70% igual, cada vez también es la naturaleza, lógicamente, y todos los deportes asociados a la naturaleza del turismo activo, pero, como digo, más de un 60% del turismo aragonés es un turismo cultural, con lo cual es un turismo también de interior, es un producto muy de interior, muy de patrimonio, que exige también unos niveles, por eso decíamos que el perfil está con unos niveles de estudios medio alto, entre población relativamente joven, entre 35 y 65 años, y por lo tanto creemos que va a ser un producto que sí que va a cuajar. Aparte de este asunto de las rutas, quería preguntarle al vicepresidente. A ver, que no te oigo bien. Acércate el micro. Quería preguntarle. Que esto de las mascarillas. Sí. Dime. Quería preguntarle en qué estado se encuentran los fondos MINER con las convocatorias y demás. La nueva convocatoria del tercer plan de choque. Nosotros tenemos que hacer los deberes. Intervención nos tiene que informar, los servicios jurídicos nos tienen que informar, nos tienen que dotar de crédito la Dirección General de Presupuestos y tenemos que construir una plataforma porque las pruebas que hemos hecho en los dos planes de choque anteriores han visto que han funcionado. Hemos visto que han funcionado la primera plataforma con ayudas directas, 2.700 expedientes. La segunda plataforma estamos también tramitando 4.900 expedientes y esta tiene una peculiaridad, que no es una ayuda directa, que se basa en calcular la diferencia de facturación de los establecimientos entre un año y otro y hay que comprobar modelos 390, hay que comprobar en su caso también si están en los establecimientos en régimen de estimación objetiva y eso complica mucho la gestión de la plataforma si queremos no crearle problemas a los que sean beneficiarios para que se haga todo telemáticamente. Por eso le digo que llevamos intensamente desde el momento que se firmó el protocolo de colaboración entre el Gobierno, las Diputaciones, la Federación de Municipios, Oreca y COE, llevamos trabajando porque hay que encajar ahí algunas cuestiones que son de cierta complejidad técnica. Pero la voluntad nuestra es sacar la orden inmediatamente y además también estamos muy pendientes de la convocatoria del Decreto Ley 5/2021 del Estado, que también vamos a tener que trabajar solapando las ayudas que se tendrán que convocar en su momento. Como saben que se está tramitando como ley ese Decreto Ley para que Aragón va a gestionar también unas partidas. Es decir, en estrés, tanto Turismo de Aragón, la Dirección General y el Departamento, porque estamos trabajando intensamente en resolver cuestiones jurídicas, técnicas, etcétera, etcétera. Pero es voluntad de sacarla cuanto antes. Los 15 días de los municipios. Más.
¿No hay preguntas? Pues nos vamos a otro sitio, a las Cortes. Gracias y buenos días. Gracias.